En los antiguos tiempos de Israel, cuando los jueces aún gobernaban al pueblo y la voz de Dios parecía lejana, surge la figura de una mujer que no empuñó espada ni lideró ejércitos, pero cuya fe quebrantó el silencio del cielo. Su nombre era Ana, y su historia no solo se graba en las páginas del primer libro de Samuel, sino también en los corazones de aquellos que han conocido el dolor del vacío, la humillación del desprecio y la angustia de la espera. Ana no era una reina, ni una profetisa. No venía de una familia poderosa ni ocupaba un lugar de influencia. Pero su historia es una de las más poderosas del Antiguo Testamento, porque representa lo que sucede cuando una persona común decide clamar con todo su ser al Dios eterno. En una época marcada por la sequedad espiritual y el conformismo religioso, Ana representa un destello de devoción genuina. Ella no se rindió ante la adversidad, no fue vencida por las burlas ni por los años de esterilidad. En cambio, se levantó, dobló sus rodillas y presentó su causa delante del único que podía cambiarlo todo. Su oración silenciosa, sus lágrimas amargas y su promesa sincera marcaron el inicio de una cadena de eventos que llevaría al nacimiento de uno de los profetas más importantes de toda la historia bíblica, Samuel. El relato de Ana no es simplemente una historia sobre maternidad o sobre recibir una bendición largamente anhelada. Es sobre todo una historia de fe profunda, de entrega total y de una mujer que entendió que el clamor del corazón puede mover el trono de Dios. Desde la primera mención de su dolor hasta el cántico triunfal que pronuncia al final, cada paso en su camino revela un principio espiritual que todavía resuena con fuerza en nuestra realidad actual. Su experiencia nos muestra que el Dios de Israel no está sordo ni distante, sino que oye, ve y responde cuando su pueblo se acerca con humildad y fe. Y es ahí, en ese encuentro entre la necesidad humana y el poder divino, donde comienza una historia que sigue hablando al alma de los que creen. Una historia que nos recuerda que, incluso cuando el mundo calla o rechaza, hay un Dios que escucha, un Dios que responde. En los primeros capítulos del primer libro de Samuel, se nos presenta a Elcaná, un hombre de la región montañosa de Efraín, cuya vida familiar estaba marcada por la complejidad de tener dos esposas. Una de ellas era Ana, la otra se llamaba Penina. Según el relato de 1 Samuel 1:2, Penina tenía hijos, pero Ana no. Este detalle, que parece simple, encierra una profunda tensión emocional y espiritual. En aquel tiempo, la fertilidad no solo era vista como una bendición personal, sino como una señal de aprobación divina. La esterilidad, por otro lado, se consideraba una deshonra. Ana vivía con ese peso día tras día en una sociedad donde una mujer era valorada, muchas veces, por su capacidad de dar descendencia. Su dolor no era solo físico o emocional, era una angustia que tocaba lo más profundo de su dignidad como persona. Cada año, Elcaná subía con su familia a adorar y ofrecer sacrificios a Dios en Silo. Allí, el sacerdote Elí ministraba junto a sus hijos, quienes, como veremos más adelante, no eran hombres íntegros. En esos viajes sagrados, cuando el ambiente debería estar lleno de devoción y esperanza, Ana era confrontada con su realidad más dolorosa. Según lo narrado en 1 Samuel 1:6, su rival Penina la provocaba constantemente, haciendo de sus días una fuente de llanto y amargura. Penina no solo disfrutaba de la bendición de tener hijos, sino que usaba esa ventaja para humillar a Ana, quizás por celos, quizás por inseguridad. La actitud de Penina refleja cómo incluso dentro de los círculos familiares pueden nacer los conflictos más crueles, especialmente cuando la envidia y la competencia se mezclan con la religiosidad. A pesar de su amor por Ana, Elcaná no comprendía
la magnitud del dolor que ella cargaba. En 1 Samuel 1:8 se menciona una frase que revela la desconexión entre el consuelo humano y la necesidad del alma. Elcaná le decía: «No te soy yo mejor que 10 hijos», aunque su intención era buena. Sus palabras no alcanzaban a sanar la herida de Ana. Esto nos muestra que hay dolores que solo Dios puede entender y aliviar. Las palabras humanas, por bien intencionadas que sean, a veces no bastan para consolar un corazón quebrantado. Ana no necesitaba una comparación ni una justificación emocional. Necesitaba respuesta. Su espíritu clamaba por algo más profundo, el cumplimiento de una promesa, una intervención divina, un milagro que transformara su vergüenza en gozo. Un día, durante uno de esos viajes a Silo, el peso del sufrimiento de Ana llegó a un punto de quiebre. En vez de resignarse o endurecer su corazón, ella tomó una decisión que cambiaría su historia. Se levantó y fue al templo. En 1 Samuel 1:10 se describe como Ana, con amargura de alma, lloraba abundantemente mientras oraba al Señor. No gritaba, no hacía espectáculo. Su oración era silenciosa. Apenas se movían sus labios, pero su corazón hablaba con una intensidad que traspasaba los límites humanos. Fue en ese momento, en la intimidad de una súplica sincera, donde Ana prometió algo que la distinguiría de muchas otras mujeres de su tiempo. Le dijo a Dios que, si le concedía un hijo, ella lo dedicaría completamente a su servicio, todos los días de su vida. No pidió solo para sí, no buscaba llenar un vacío personal, sino ofrecer el fruto de su bendición como un instrumento para el reino. Mientras Ana oraba, Elí observaba desde la distancia. Al ver que sus labios se movían, pero no emitía sonido, pensó que estaba ebria. En 1 Samuel 1:13 se relata este malentendido y cómo Elí, sin conocer el contexto, la reprendió duramente. Este episodio revela otro aspecto importante. Aún los líderes religiosos pueden equivocarse en su percepción espiritual. Elí, acostumbrado a ver rituales vacíos, no reconoció de inmediato una oración auténtica. Pero Ana, en vez de molestarse o guardar silencio, explicó con humildad lo que sucedía en su interior. Le dijo que no era una mujer impura, sino una mujer afligida que derramaba su alma delante de Dios. Esta respuesta desarmó el juicio precipitado de Elí, quien entonces le deseó paz y declaró que el Dios de Israel le concediera su petición. Aunque esas palabras no fueron una profecía directa, fueron un rayo de esperanza para Ana, que salió del templo diferente, ya no con el rostro triste, sino con la fe encendida. Después de aquel encuentro íntimo con Dios en el templo, algo cambió profundamente en Ana. Ya no caminaba con el rostro caído ni con el espíritu abatido. 1 Samuel 1:18 dice que después de orar, comió y no estuvo más triste. Aunque aún no había recibido la respuesta en forma tangible, su fe se fortaleció con solo haber sido escuchada. Este detalle es clave para entender la transformación de Ana. Ella no fue cambiada por el milagro visible, sino por la certeza de que su oración había llegado al cielo. Esta es la clase de fe que agrada a Dios, la que descansa antes de ver, la que confía antes de recibir, la que celebra incluso cuando la respuesta aún está en camino. Ana regresó a su hogar con Elcaná, y en el tiempo perfecto, Dios recordó su clamor. El texto de 1 Samuel 1:20 dice que pasado el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Samuel, porque, según sus propias palabras, lo pidió a Dios. El nombre de Samuel encierra el testimonio completo de Ana. No fue un niño nacido por casualidad, ni fruto de una intervención humana, sino un regalo divino, un hijo nacido del clamor. Su nacimiento no solo trajo gozo a su madre, sino que marcaría un punto de quiebre en la historia de Israel. Pero Ana no se olvidó de su promesa. Cuando Samuel nació, lo amó, lo cuidó, lo disfrutó,
pero nunca lo consideró exclusivamente suyo. Lo miraba como una ofrenda. Su amor no era posesivo, sino consagrado. Sabía que había hecho un voto y estaba decidida a cumplirlo. Pasados los primeros años del niño, cuando ya había sido destetado, Ana se preparó para cumplir su palabra. En aquellos tiempos, el destete podía ocurrir entre los 2 y 3 años, y era una transición importante en la vida del niño. Ana esperó ese momento con sabiduría, y cuando llegó el día, tomó a Samuel, junto con una ofrenda especial, y lo llevó al templo. 1 Samuel 1:24 relata este acto de entrega. Una mujer que había clamado por años por un hijo, ahora lo llevaba de regreso al lugar donde lo había pedido. ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar lo que tanto anhelaron? ¿Cuántos recuerdan los votos que hicieron cuando estaban desesperados? Ana no dudó, no puso excusas, no intentó negociar con Dios. Su palabra valía y su fidelidad era aún más grande que su deseo. Al presentar a Samuel ante Elí, Ana le recordó quién era ese niño. En 1 Samuel 1:27, ella dice: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí». Pero no se detiene ahí. En el versículo siguiente declara que por eso lo dedicaba a Dios todos los días de su vida. Y Samuel adoró allí al Señor. Esta escena es una de las más conmovedoras de todo el Antiguo Testamento. Una madre que no retiene, sino que ofrece. Un niño que no es arrancado, sino presentado con gozo. Un templo que no recibe un ritual vacío, sino una vida consagrada desde la cuna. Ana entendió que los dones de Dios no son solo para nuestro disfrute, sino para su gloria. Y su entrega se convirtió en el fundamento de un legado espiritual inquebrantable. Pero la historia de Ana no termina con esa entrega. Su fidelidad fue recompensada una vez más. En 1 Samuel 2:21 se dice que Dios visitó a Ana y ella tuvo más hijos, 3 varones y 2 hijas. Lo que comenzó como un clamor de una mujer estéril terminó en una casa llena de vida. Su ejemplo nos enseña que Dios no se queda con nada. Lo que le damos, Él lo multiplica. Lo que entregamos con fe, Él lo transforma en una herencia eterna. Ana no solo fue madre de Samuel, el profeta, sino también madre de una generación que fue testigo del poder del Dios que responde. Su historia no es la de una mujer que solo recibió, sino la de una mujer que supo dar. Su clamor, su fe, su voto y su obediencia son las marcas de una vida verdaderamente bendecida. Luego de entregar a Samuel en el templo, Ana no se sumió en tristeza ni se arrepintió de su decisión. Al contrario, su corazón se desbordó en adoración. En el capítulo 2 de 1 Samuel se encuentra uno de los cánticos más poderosos de toda la Biblia, comparable al que siglos más tarde pronunciaría María, la madre de Jesús. Este cántico no es un lamento ni una despedida melancólica, sino una exaltación jubilosa al Dios que escucha y actúa. En 1 Samuel 2:1, Ana declara: «Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en el Señor». Aquí no habla una mujer derrotada, sino una guerrera espiritual que ha visto con sus propios ojos la fidelidad divina. Ana no canta por su maternidad, sino por el carácter de Dios. Su alabanza no se centra en ella, sino en el poder del Altísimo que levanta del polvo al pobre y exalta al necesitado. El cántico de Ana es una joya teológica. No está centrado solo en el milagro que recibió, sino en la naturaleza del Dios que interviene en favor de los humildes. En sus palabras, Ana describe a un Dios que abate a los soberbios, que rompe los arcos de los fuertes y da fuerza a los débiles. Este entendimiento no proviene de una teoría, sino de una vivencia profunda. Ella conoció el desprecio, la burla, la espera y la humillación, pero también fue testigo de la restauración, la honra y la respuesta celestial. Cada línea de su cántico revela que su fe fue purificada en el fuego del sufrimiento y por
eso su adoración tiene una fuerza inquebrantable. Ana se convirtió en un testimonio viviente de que Dios no está indiferente ante la aflicción de sus hijos y que Él no olvida los votos sinceros. En ese mismo cántico, Ana declara algo que resuena más allá de su tiempo. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Esta frase, que aparece en 1 Samuel 2:10, tiene un carácter profético impresionante. En una época en que Israel aún no tenía rey, Ana, bajo la inspiración del Espíritu, anticipa la llegada del ungido. Esta declaración no solo apunta a la monarquía que se establecería más adelante, sino también al Mesías venidero. Lo que parecía una oración personal se transforma en una proclamación mesiánica. Ana, sin saberlo, se convierte en portavoz de un plan mucho más grande que su propia historia. Su cántico atraviesa el tiempo y se enlaza con la redención futura, demostrando que cuando alguien se rinde por completo a Dios, su voz puede ser usada para anunciar propósitos eternos. Después de este momento glorioso, Ana regresa a su hogar. Samuel se queda en el templo, creciendo en la presencia del Señor. La Biblia no detalla en profundidad cómo fue la vida de Ana después de esto, pero sí nos da un vistazo conmovedor en los versículos siguientes. Cada año, Ana subía al templo con su esposo y llevaba consigo una túnica pequeña que había cosido para su hijo. En 1 Samuel 2:19 se menciona este acto de ternura. Una madre que, aunque había entregado a su hijo, no dejaba de cuidarlo a su manera. Este detalle, sencillo pero profundo, muestra que la entrega a Dios no elimina el amor, sino que lo transforma en algo aún más puro. Ana no abandonó a Samuel, sino que lo acompañó espiritualmente durante toda su vida. Su fidelidad no fue pasajera, fue constante. La presencia de Samuel en el templo marcó una nueva etapa para Israel. Bajo la tutela de Elí, el niño creció y Dios comenzó a revelarse a él. En 1 Samuel 3:1 se menciona que en esos días la palabra de Dios era escasa y no había visión con frecuencia. Pero ese panorama comenzó a cambiar con la vida de Samuel, y todo inició con el clamor de una mujer. Ana, sin tener título, sin ocupar un cargo, sin levantar estandartes, alteró el curso espiritual de su nación, porque cuando una persona se dispone a orar, a creer y a entregar, se convierte en un canal del mover divino. La historia de Ana nos enseña que las grandes transformaciones no siempre empiezan en los palacios o en las asambleas, sino en el secreto de una oración genuina, y que un corazón rendido puede abrir la puerta a un nuevo amanecer. Mientras Samuel crecía en el templo, la figura de Ana se mantenía viva en el trasfondo de la historia. Aunque no volvemos a verla protagonizando pasajes, su influencia perdura. Cada paso de Samuel llevaba el sello de una madre que oró con fe y entregó sin reservas. 1 Samuel 3:19 afirma que Dios estaba con Samuel y que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esta clase de ministerio no surge de la nada. Samuel fue formado, antes que nada, en el vientre de la oración. Su sensibilidad espiritual, su oído atento a la voz de Dios y su integridad ante el pueblo no solo fueron frutos del llamado divino, sino también de la dedicación de una mujer que supo sembrar en lo secreto. Ana, en silencio, se convirtió en la raíz de un árbol profético que daría sombra a toda una nación. A medida que Samuel comenzó a hablar de parte de Dios, el pueblo de Israel, que había estado sumido en una crisis espiritual, empezó a despertar. El sacerdocio de Elí y sus hijos estaba corrompido. Sus hijos, según lo narrado en 1 Samuel 2:12, no conocían al Señor ni respetaban las ofrendas del pueblo. La corrupción, el abuso y la falta de temor se habían instalado incluso en el centro del culto. Pero fue entonces cuando Samuel, el hijo del clamor, el fruto de la fe, emergió como una voz pura en medio del caos. Cada vez que Samuel hablaba, el pueblo sabía que Dios mismo estaba guiando sus pasos.
Y todo comenzó con una mujer que se atrevió a creer. Ana nunca predicó, nunca lideró ejércitos, nunca escribió libros, pero su historia cambió el rumbo espiritual de su generación. El testimonio de Ana nos desafía a considerar cuán grande puede ser el impacto de una oración ferviente. Su historia no es solo sobre maternidad, sino sobre propósito eterno. Muchas veces, las personas oran para que sus necesidades sean suplidas, pero Ana nos muestra que hay una dimensión más elevada: orar para que nuestras bendiciones se conviertan en instrumentos del reino. Ella no pidió un hijo para llenar un vacío, sino para entregar una vida. Su oración fue estratégica y su fe fue coherente con su entrega. Por eso, Dios no solo le dio un hijo, sino que le confió un profeta. En el contexto espiritual de su tiempo, esto fue una revolución. Ana, una mujer sin voz ni espacio en la estructura religiosa de Israel, rompió barreras y abrió caminos solo con sus rodillas y su fe. El cántico de Ana, que parecía un acto personal de alabanza, se convirtió en un marco profético para todo lo que vendría. Samuel ungió a los primeros reyes de Israel y entre ellos a David, el hombre conforme al corazón de Dios. La línea mesiánica que culminaría en Jesús fue sellada por el ministerio de Samuel y este, a su vez, fue el resultado directo del clamor de Ana. Es impresionante cómo un solo acto de fe puede desencadenar siglos de impacto. La vida de Ana demuestra que no hay oración insignificante cuando está dirigida al Dios verdadero, que no hay entrega pequeña cuando está hecha con sinceridad. Su historia nos desafía a vivir con propósito, a orar más allá de nuestras necesidades y a confiar en que Dios puede usar nuestra fe para mover generaciones enteras. Cada vez que Samuel aparecía ante el pueblo, era como si la voz de Ana también resonara. En cada palabra que él pronunciaba, en cada juicio que emitía, en cada vez que ungía con aceite a un líder, estaba presente la huella de una madre que supo clamar. La historia de Ana es un testimonio viviente de que la fe perseverante, el clamor sincero y la obediencia radical no solo cambian circunstancias, sino que reescriben destinos. Su figura sigue hablándonos hoy, no como un personaje del pasado, sino como un ejemplo vigente de lo que sucede cuando alguien decide rendirlo todo ante Dios. Ana no solo fue escuchada, fue escogida para ser parte del plan redentor. Y ese privilegio comenzó con una oración entre lágrimas, pronunciada en silencio, pero que retumbó en el cielo. El legado de Ana va más allá del nacimiento de Samuel. Su historia dejó una huella permanente en la narrativa bíblica como modelo de una fe madura, una fe que no se limita a pedir, sino que también sabe entregar. La oración de Ana no solo cambió su realidad personal, sino que sirvió como punto de inflexión en la historia espiritual de Israel. En tiempos donde el sacerdocio estaba contaminado y la revelación divina escaseaba, Dios usó el clamor de una mujer estéril para iniciar una restauración. Ella no era parte del liderazgo religioso, no tenía autoridad visible y sin embargo fue el canal escogido por el cielo para introducir un nuevo mover espiritual. Su historia nos recuerda que Dios no necesita títulos ni posiciones para obrar, solo necesita corazones dispuestos. Cada acto de Ana, desde el clamor hasta la entrega, fue sembrado en terreno espiritual fértil. Su oración fue sembrada en el templo, su fe regada con lágrimas y su cumplimiento cosechado con gozo. Ana entendió que su maternidad no era el fin, sino el medio para glorificar a Dios. Este entendimiento es clave para nuestra vida actual. Muchas veces nos enfocamos solo en recibir lo que anhelamos, pero olvidamos que cada bendición tiene un propósito mayor. Ana no convirtió a Samuel en un ídolo, no retuvo lo que tanto esperó, no usó su milagro como trofeo, sino como ofrenda. Este tipo de actitud revela una espiritualidad madura, centrada en el propósito divino y no en la satisfacción personal. Ana fue madre, sí, pero fue también sierva, intercesora
y adoradora. La fe de Ana fue contracultural. En una sociedad donde la maternidad era signo de honor y la esterilidad una deshonra, ella decidió presentar su caso delante de Dios, sin buscar aprobación social ni respuestas humanas. No fue con remedios, ni con manipulaciones, ni con reclamos a Elcaná que cambió su realidad. Fue en el templo, en intimidad con el Señor, donde todo se transformó. Y esa transformación no vino al instante, sino después de años de espera y provocación. Ana perseveró, oró año tras año, y cuando llegó el momento, lo hizo sin exigencias, solo con humildad. Esto nos enseña que la oración persistente, cuando es acompañada de entrega genuina, tiene poder. Ana no oró una vez y se rindió. Su insistencia silenciosa fue su mayor fortaleza. Y Dios honró esa fidelidad. Otra lección poderosa en la historia de Ana es cómo ella mantuvo su integridad en medio del sufrimiento. Nunca respondió a Penina con insultos, nunca se rebeló contra Dios y nunca permitió que el dolor la amargara. Incluso cuando Elí la juzgó erróneamente, su respuesta fue respetuosa y clara. Ana nos enseña que la fe verdadera no solo se demuestra en los milagros que recibimos, sino en la forma en que atravesamos las pruebas. Su silencio, su paciencia y su actitud revelan un carácter trabajado en la intimidad con Dios. En lugar de hacer justicia por sus propias manos, confió en que Dios vería su aflicción, y así fue. El Señor no solo la escuchó, sino que la vindicó delante de todos, dándole un hijo que sería voz profética y pilar espiritual de la nación. Finalmente, la historia de Ana sigue siendo relevante porque nos recuerda que Dios sigue escuchando. Su nombre quedó grabado en la Biblia no solo por ser madre de Samuel, sino por ser una mujer que supo clamar y esperar. Hoy, muchas personas viven situaciones similares. Claman por hijos, por restauraciones, por respuestas que parecen no llegar. Ana es el recordatorio de que no hay oración que se pierda cuando es hecha desde un corazón sincero. Su historia nos impulsa a no rendirnos, a orar con lágrimas si es necesario, pero siempre con fe. Ella no fue olvidada. Dios no solo le dio lo que pidió, sino que la honró más allá de lo que imaginó. Su vida es una invitación a creer, a confiar y a entregar. Porque cuando Dios escucha, también responde con abundancia. Cuando observamos la historia de Ana desde una perspectiva más amplia, descubrimos que su figura es más que la de una madre ejemplar. Es también un símbolo profético que anuncia la llegada de una nueva etapa espiritual en Israel. Su cántico, pronunciado en gratitud y revelación, se convirtió en una de las primeras declaraciones mesiánicas del Antiguo Testamento. Esta conexión es aún más clara cuando la comparamos con otra mujer que también recibió una promesa divina y respondió con un cántico: María, la Madre de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, María eleva su voz en alabanza y sus palabras reflejan ecos del cántico de Ana. Ambas mujeres glorifican a un Dios que exalta a los humildes y derriba a los soberbios, que llena de bien a los hambrientos y despoja a los ricos. Este paralelismo no es casualidad. Ana y María representan generaciones distintas, pero ambas fueron escogidas para ser instrumentos del plan redentor. Ana entregó a Samuel, el profeta que ungió a David. María dio a luz al Hijo de Dios, descendiente de David, el Mesías prometido. En ambas historias vemos a mujeres que no buscaron protagonismo, pero fueron protagonistas del propósito divino. Mujeres que no reclamaron reconocimiento, pero fueron exaltadas por su fe y obediencia. Ana fue madre del profeta que preparó el camino para la monarquía. María fue madre del Rey eterno, y ambas historias comenzaron con un corazón dispuesto y una oración sincera. Dios se mueve a través de personas que, en el anonimato, le rinden todo lo que tienen. Esa es la esencia del reino.
Otra conexión poderosa está en la forma en que Ana modela el tipo de adoración que Dios busca. Su oración no fue repetitiva ni ritualista. No se basó en fórmulas vacías ni en frases aprendidas. Fue un derramamiento de alma, una exposición total de su dolor, su deseo y su fe. Esta forma de orar anticipa la enseñanza que siglos más tarde daría Jesús en Juan 4:23, cuando dijo que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Ana fue una de esas adoradoras, mucho antes de que el Mesías pronunciara esas palabras. Su historia es un llamado a abandonar la religiosidad superficial y volver a la oración íntima, personal, sin filtros ni máscaras. Una oración donde se puede llorar, callar, prometer, confiar y esperar. Ana nos mostró cómo orar cuando ya no hay fuerzas, cuando solo queda la esperanza. Además, Ana nos muestra que los planes de Dios no están limitados por el tiempo humano. Ella esperó años sin recibir respuesta, pero cuando el cielo se abrió, todo cambió en poco tiempo. Este principio nos invita a no rendirnos, a no medir la fidelidad de Dios por la rapidez de su respuesta. En su soberanía, Dios sabe cuándo actuar, y cuando lo hace, su intervención supera nuestras expectativas. Ana no solo tuvo un hijo, tuvo un legado. No solo vio la respuesta a su oración, sino que presenció el florecimiento de un plan mayor. Dios usó su dolor como semilla y su clamor como agua para un futuro glorioso. En nuestras vidas, muchas veces no entendemos los procesos, pero si nos mantenemos fieles como Ana, veremos la cosecha a su debido tiempo. Finalmente, la figura de Ana nos deja una enseñanza que atraviesa generaciones. La fidelidad no siempre tiene grandes escenarios, pero siempre tiene grandes recompensas. Ella vivió en una época sin luz profética, pero encendió una llama de fe que todavía arde en las Escrituras. Fue una mujer de oración, de entrega, de palabra cumplida. No pidió fama, no buscó poder, solo quiso ser oída por su Dios, y lo fue. Su voz atravesó el silencio del cielo. Su historia quedó registrada como una de las más conmovedoras y transformadoras del Antiguo Testamento. Ana es el ejemplo vivo de que Dios responde a quienes claman con sinceridad, y su vida nos inspira a creer que aún en los momentos más oscuros, una sola oración puede cambiar el destino de una nación. Hay historias en la Biblia que conmueven por su grandeza, por sus milagros espectaculares o por sus eventos sobrenaturales. Pero hay otras que, en su sencillez, llevan una profundidad que transforma el alma. La historia de Ana pertenece a este segundo grupo. Su testimonio no está marcado por ejércitos, rayos del cielo o intervenciones angélicas. Está marcado por el silencio de una oración, por lágrimas derramadas en un rincón del templo, por un corazón humillado que no dejó de confiar. La fuerza de su historia radica en lo íntimo, en lo invisible, en lo que solo Dios y ella sabían. Y es justamente ahí donde la gloria de Dios se manifestó con poder. Ana no fue una mujer poderosa ante los ojos del mundo, pero fue poderosa en la presencia de Dios. No tenía voz en la sociedad, pero su voz fue escuchada en el cielo. No tenía hijos, pero su fe la convirtió en madre de uno de los profetas más grandes. El secreto estuvo en su forma de relacionarse con Dios, con sinceridad, con humildad, con valentía. Su oración no fue una súplica egoísta, fue un acto de entrega. Su promesa no fue impulsiva, fue profunda. Su fe no fue ruidosa, fue firme. En un tiempo donde la religiosidad reinaba en los altares y los líderes se habían desviado, Ana ofreció un culto verdadero, una adoración que brotaba desde lo más hondo de su alma. Ella nos enseña que el verdadero poder de una vida no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesta a entregar. Ana estaba dispuesta a dar a Dios,
aquello que más anhelaba, no porque no lo valorara, sino porque lo valoraba tanto que sabía que solo en las manos del Señor ese milagro tendría propósito eterno. Su ejemplo nos desafía a mirar nuestras impropias oraciones. ¿Oramos para que Dios cumpla nuestros sueños o para que su voluntad se cumpla en nosotros? ¿Le pedimos para retener o para ofrecer? ¿Le servimos para recibir o porque lo amamos? Ana rompió el molde de su generación. No vivió para demostrar nada ante nadie. Vivió para ser fiel, para adorar, para entregar, y Dios la honró. Samuel fue la prueba viva de que Dios responde. Cada vez que hablaba, cada vez que Dios se revelaba a través de él, era como si la oración de Ana siguiera resonando. Su clamor no se quedó encerrado en las paredes del templo. Su oración trascendió generaciones. Samuel fue juez, profeta, guía, y todo comenzó con una mujer que no se rindió. En su clamor había una semilla de propósito y en su entrega una visión más grande que ella misma. Ana no necesitó aplausos ni reconocimientos, solo necesitó a Dios, y con Él lo tuvo todo. Por eso su historia continúa hablándonos hoy, porque en un mundo que corre tras logros, ella nos recuerda el poder de arrodillarse. En una sociedad que premia la autoafirmación, Ana nos enseña el valor del sacrificio silencioso. Hoy, su historia puede ser la respuesta que tantos corazones buscan. Si estás esperando, si te sientes olvidado, si has llorado sin encontrar salida, recuerda a Ana. Si has orado y el cielo parece callado, si has sido juzgado por otros que no conocen tu proceso, recuerda a Ana. Si estás a punto de rendirte, recuerda que ella también estuvo ahí, pero decidió clamar una vez más. Su fe la sostuvo, su oración la impulsó y su entrega le dio propósito. Y así como Dios la escuchó a ella, también puede escucharte a ti. Ana no fue un caso único, fue un ejemplo eterno de lo que Dios hace con los que le buscan con el corazón, porque Él sigue siendo el mismo, el Dios que oye, el Dios que responde, el Dios que transforma lágrimas en cánticos. Así que no te vayas sin reflexionar. ¿Qué tienes hoy que puedas entregar? ¿Qué anhelos guardas que aún no has puesto en manos del Señor? ¿Qué oración hace tiempo que dejaste de orar? Hoy es el momento de retomar esa fe, de volver al templo interior, de clamar en silencio si es necesario, pero con toda el alma. Y si este mensaje tocó tu corazón, quédate hasta el final, deja tu like, comenta con lo que más te habló esta historia y compártelo con alguien que también necesita recordar que Dios escucha. Suscríbete para seguir conociendo más vidas transformadas por el poder de Dios y únete a esta comunidad donde la palabra sigue viva, activa y llena de esperanza para los que creen. Ana no fue olvidada, tú tampoco lo serás.